Pongamos toda atención y reverencia a esta lectura. Al final encontrarás un comentario bíblico y algunas preguntas para ver qué tanto asimilaste. Primera de Corintios 5. Un caso de inmoralidad juzgado. De cierto, se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con tal ni aun comáis. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. En este capítulo vemos cómo el pecado había entrado a la iglesia. Un hombre había cometido fornicación, que, como mencionamos en estudios pasados, en el griego significa relaciones sexuales ilícitas. Una fornicación que incluso era entre los gentiles impíos innombrable. Un hombre estaba cometiendo relaciones sexuales con su madrastra. Eso era considerado incesto en el Antiguo Testamento y tenía pena de muerte. Era un pecado inusual e ilegal bajo la ley romana. Es notorio el estado decadente de la iglesia de Corinto, porque en lugar de dolerse y enfrentar el pecado, no le dieron importancia, no les importaba la pureza de la iglesia. Pablo les exhorta a que se reunieran para tratar el caso de este hombre que no se había arrepentido y estaba dañando la iglesia, y que fuera entregado a Satanás, es decir, expulsado de la iglesia y de la comunión con los hermanos, dejándolo al dominio de Satanás. El castigo y juicio de Dios podría traerle incluso a él enfermedad y muerte, pero allí, en el juicio de Dios, había esperanza, que hubiera un verdadero y genuino arrepentimiento y que él fuera salvo. A pesar de que entre la iglesia había pecado, los corintios estaban envanecidos y se jactaban. Pablo les hace ver ese error, ya que un poco de levadura leuda toda la masa. En la Biblia, la levadura, que produce fermentación en la masa, es símbolo de lo que penetra en la masa y corrompe la verdad, justicia, santidad y vida espiritual. El pecado y la maldad se propaga lentamente en una comunidad de creyentes hasta que corrompe a muchos. La orden era y es limpiarnos de la vieja levadura. Tanto de manera personal como congregacional debemos velar por la santidad. Pablo hace referencia a la fiesta de los panes sin levadura, que se realizaba después de la Pascua judía, porque Cristo, nuestra Pascua, el Cordero que fue inmolado para salvarnos de la muerte, ya fue sacrificado. Así que debemos ser panes sin levadura, panes sin pecado. Debemos ser celosos por la santidad y aún apartarnos de todos aquellos que, profesando la fe y diciendo que son cristianos, viven abiertamente en pecado y rebelión sin arrepentimiento. Al final del capítulo, Pablo les dice: quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Sin duda ya se le había hablado, se le había llamado al arrepentimiento, pero este hombre no había accedido. El pecado debe ser tratado con mucha seriedad.
Vivimos tiempos en los que los pastores y líderes religiosos solamente quieren llenar templos y quieren tener grandes multitudes. Pero no les importa si toda esa congregación está manchada, está leudada, no les importa cómo vive la gente, no les llaman al arrepentimiento. Mientras tanto, las almas se pierden. Mientras tanto, la iglesia está manchada y corrompida. Mientras tanto, el nombre de Dios es blasfemado. Escrito está: sin santidad nadie verá al Señor. Ahora, si pusiste atención, responde a las siguientes preguntas. Número 1. ¿Cuál era el pecado que había en la iglesia de Corinto? Número 2. ¿Los corintios estaban entristecidos o envanecidos? Número 3. ¿El juicio de Dios a una persona en pecado puede incluir enfermedad y muerte? Número 4. ¿Un poco de levadura leuda toda la masa? Es decir, ¿un poco de pecado mancha a la congregación? Número 5. ¿Quién es nuestra Pascua que como el Cordero del Éxodo fue sacrificado en nuestro lugar? Número 6. ¿Somos llamados a vivir desechando el pecado, desechando la levadura? Número 7. ¿Debemos estar unidos con aquellos que, llamándose cristianos, practican abiertamente el pecado sin arrepentimiento? Y número 8. ¿Qué debían hacer con aquel hombre perverso? Aquí terminamos el capítulo 5 de Primera de Corintios. Apartemos todos los días tiempo para orar y meditar la palabra de Dios. Que Dios te bendiga.